Hola clase, vamos a empezar con las unidades exteriores de la meseta. En este caso, en los apuntes tenemos las depresiones exteriores de la meseta, lo primero la del Ebro y después del Guadalquivir, mientras que en la presentación nos aparece un poquito más adelante. Bueno, pues seguiremos el orden de los apuntes porque tampoco pasa más. ¿Qué nos encontramos? Fundamentalmente son dos depresiones, una prefosa alpina entre los Pirineos y el sistema ibérico, ya veremos cómo evoluciona y que es cerrada por la cordillera costera catalana, y la otra es una prefosa que acaba abierta hacia el Guadalquivir y ya veremos también cómo evoluciona, ya que se cierra por el macizo bético-rifeño que va a crear esa cordillera penibética y que acaba cerrándole a esa prefosa la zona marina sur, por decirlo de alguna manera. Y la cierra, obviamente, y la dispone directamente hacia el Atlántico. Bueno, la depresión del Ebro, obviamente, son tierras bajas que que se hundieron del macizo catalano-balear, que al final de secundario va a quedar arrasado y se cubre por el mar, con lo cual tenemos que van a entrar materiales marinos. ¿Cuáles? Calizas, margas, fundamentalmente. Y una vez que se cierra, los ríos pirenaicos van a ir arrastrando en el terciario sedimentos de gran espesor, en este caso, y van a crear un gran lago en el cual obviamente ¿qué materiales nos vamos a encontrar? Pues en este caso arenas y conglomerados. Estos son los materiales, margas, yesos, calizas, sales propios del mar y arenas y conglomerados propios del arrastre continental por los ríos. Originalmente un mar cerrado que se llena de sedimentos, ¿vale? Una amplia fosa triangular que está delimitada por la cordillera costera catalana en el este, en el norte por los Pirineos y en el noroeste hacia el sureste por el sistema ibérico, lo cual hace que tenga un clima continental en el interior y obviamente haya zonas que están son zonas lluviosas, mientras que otras obviamente son zonas con un clima muy continentalizado extremo. En este caso el Ebro se cierra y acaba saliendo al mar por la zona de la cordillera costera catalana, y el Ebro obviamente es el principal agente erosivo y de deposiciones, ¿de acuerdo? ¿Qué unidades nos vamos a encontrar? Pues un piedemonte en el Pirineo y en el Ibérico compuesto por materiales continentales, conglomerados, ¿vale? Que van a dar lugar a los mayos, que ya veremos luego que son unas grandes estructuras cimentadas de conglomerados. Y la zona central, obviamente, los materiales más finos, arrastrados por el río, yesos, margas y arcillas, que le van a dar lugar en algunas zonas a paisajes de cárcavas, ¿de acuerdo? Porque es un material blando donde se ha ido encajando el río y ha creado grandes meandros. Y en otra, pues acumulaciones de yesos, ¿de acuerdo? Debido a la aridez, sobre todo. Y obviamente también nos quedan unos restos de mesas, allí denominadas muelas, donde en la parte superior se conserva el material calizo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo único que destacar que además de los mayos en el sistema ibérico hay areniscas y hay lagunas endorreicas de cierto carácter salino, ¿de acuerdo? Zonas que no tienen ninguna salida y que acaban secándose. También veremos algo parecido con los esteros en la zona del Guadalquivir. Aquí tenéis pues, parte del trazado, el río Arba y el Gállego, que son afluentes del Ebro, y el Jalón y el Huerva. El Jalón, sobre todo, es quizá el principal del Ibérico, de acuerdo, la margen derecha. Por la izquierda el Pirineo y por la derecha el Ibérico, de acuerdo. Aquí vemos el delta del Ebro y las zonas inundadas que son de gran productividad. Aquí podéis ver en el piedemonte de la depresión del Ebro
estas construcciones son los grandes mayos, ¿de acuerdo? Estructuras de conglomerados de gran disposición, ¿eh? Aquí ya la zona más árida, en el piedemonte, podéis ver que bueno, los materiales ya sé que se van depositando, ya son más bien margosos. Aquí tenéis algunas lagunas endorreicas, ¿de acuerdo? Y esta zona ya mucho más fértil, esta es la zona árida, con algunos restos de calizas, como podéis ver, y aquí en la zona más fértil, bien regada, con arcillas y margas, que suponen pues, bueno, una productividad muy alta, sobre todo para cultivos de regadío. La depresión del Guadalquivir, pues bueno, es una prefosa alpina. En vuestros apuntes posiblemente lo de prefosa os pille un poquillo fuera. Pues bueno, ahora lo vamos a ver en la evolución, ¿de acuerdo? Está abierta al Atlántico desde el noroeste de Jaén. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis de que estaban las unidades internas, que era el borde de la meseta? ¿De acuerdo? Y después, obviamente, un brazo marino que entraba por ahí. Bueno, esa prefosa va a tener, obviamente, va a estar muy hundida y va a haber deposición de materiales marinos y después, obviamente, durante la erosión del periodo cuaternario, pues se ampliará con otros materiales ya continentales. Pero fundamentalmente nos vamos a encontrar margas y calizas, arcillas y arenas. ¿De acuerdo? Material muy fino en este caso, no vamos a encontrar una gran disposición en principio, porque sí hacia el sur del Guadalquivir se van a constituir el subbético de esa fosa y van a salir las grandes estructuras calizas. ¿De acuerdo? Los materiales blandos se van a ver afectados por la erosión fluvial cuaternaria y van a ir depositándose en la desembocadura, colmatando las tierras, de manera que se le va ganando terreno al mar. ¿De acuerdo? Es una llanura que denominamos campiña y que obviamente es un paisaje de colinas y lomas muy suavemente onduladas. ¿De acuerdo? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues un doble paisaje, la campiña interior y en la desembocadura la acumulación de sedimentos va a dar lugar al estuario del Guadalquivir, ¿de acuerdo? Y a cordones de dunas, ¿vale? Entonces aquí podemos ver lo largo del río, ¿de acuerdo? Que atraviesa buena parte de Andalucía, su nacimiento y su desembocadura, y aquí una evolución de cómo esa fosa que estaba situada en esta zona se va a ir recubriendo de materiales hasta conformar más o menos, digo más o menos, obviamente el paisaje que podemos tener hoy en día. Obviamente esto en época romana estaba ya cerrado con un gran lago interior y bueno, pues para que veáis la evolución de cómo se ha formado la cuenca del Guadalquivir. Aquí el paisaje de las campiñas interiores, las marismas del Guadalquivir, que en épocas van desapareciendo de algunas de ellas el agua, esos esteros que se crean por el desbordamiento del río. Y después tenemos también la depresión del Tajo Osado, que es en la desembocadura del Tajo en Lisboa, en Portugal, que se ha rellenado, de acuerdo, de sedimentos sucesivos de avances y retrocesos que ha permitido que el Tajo se encajase y formase el estuario, que podéis ver aquí, ¿vale? El estuario del Tajo, y como también hay zonas de campiñas y cómo se encaja, de acuerdo, lo mismo que decíamos de los arribes, cómo se encaja en la zona de entrada a Portugal. Y con esto terminamos lo que son las depresiones de la península ibérica y vamos a entrar en el siguiente vídeo con las cordilleras exteriores.